Si te hablo de una obra que trata acerca de un grupo de humanos que se enfrentan con espadas a criaturas de los cuales se desconoce su origen y que se encuentran más allá de una gran edificación que sirve como muralla, el cual está hecho con una especie de poder desconocido y al mismo tiempo existen varias conspiraciones políticas en las ciudades importantes, donde al final el protagonista se volvió loco e hizo un genocidio y su final fue bastante polémico, ¿de qué obra pensarías que te hablo? ¿Shingeki no Kyojin o Game of Thrones? Pues bueno, he encontrado varias similitudes entre ambas obras, y ambas son de mis favoritas de sus respectivos medios, por lo que el día de hoy me dedicaré a confrontar, analizar y determinar cuál de estas dos obras es mejor que la otra, por lo que si quieren saber mi opinión, pónganse cómodos, esto es Monkey Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de comenzar debo explicar los criterios que tomaré en cuenta para evaluar en este versus, y estos son los siguientes: construcción de mundo, o sea, cómo se establecen las reglas de este mundo, sus sistemas de magia o sistemas de poder, jerarquías y organizaciones políticas, estética y demás cosas. Personajes, en este punto no solo analizaremos la cantidad de personajes que manejan cada obra, sino cómo los maneja, cómo los desarrolla, los desenvuelve, qué tan coherentes son los arcos argumentales y su importancia en la obra. Batallas, aquí veremos qué obra tiene mejores enfrentamientos, más frenéticos, emocionales, coherentes y cómo se resuelven. Si hubo alguna armadura de guión o un Deus Ex Machina que resuelve el conflicto. Giros, ambas obras se caracterizan por tener giros de guión inesperados que cambian toda la jugada de la serie, por lo que aquí analizaré la calidad de los giros de guión, qué tan impactantes fueron en su momento y qué consecuencias dejaron para el resto de la obra, cómo estos giros afectaron a sus respectivas tramas, o si solo fueron giros hechos exclusivamente para sorprender. Y por último el final, ya que como comenté, ambas obras tuvieron un final polémico, por lo que aquí determinaré cuál de los finales es más coherente con lo que se venía planteando en la obra, y por lo tanto el que menos se traicionó a sí mismo o a los espectadores. Así que bueno, una vez aclarando los puntos de comparación, comencemos. Bueno, en cuanto a este punto, por cuanto veas Shingeki no Kyojin, toda la obra la vemos a través de los ojos de los protagonistas, Eren, Armin y Mikasa. Aún así, al iniciar este anime se nos explica lo necesario para saber de qué va la historia. Hace 100 años aparecieron unas bestias gigantes a quienes se denominaron como titanes, por lo cual la humanidad sobreviviente tuvo que resguardarse en 3 enormes murallas: Maria, Rose y Shina. Después conocemos que existen 3 facciones de la milicia: la policía militar, que sirven directamente al rey y son la ley dentro de los muros; la guarnición, quienes cuidan y dan mantenimiento de las murallas; y la legión de reconocimiento, quienes salen más allá del muro para obtener información y conseguir avances que les ayuden a comprender a los titanes y ganar la guerra. Poco a poco, conforme avanza la obra, vamos conociendo más de cómo se organiza este mundo. Conocemos su sistema judicial, a los líderes de las facciones y las diferentes ciudades o distritos, y durante el paso de los protagonistas en su formación o ya en la legión, conocemos las debilidades y particularidades de los titanes. De hecho, Shingeki no Kyojin se mantiene muy hermético al principio, casi no revelan información hasta que esta sea necesaria, y todo lo vamos descubriendo a través de los ojos de los protagonistas. Esto a diferencia de Game of Thrones. En Game of Thrones, cuando comenzamos con este mundo, este se siente ya existente y establecido desde antes, como si hubiéramos entrado a media historia. La primera vez que uno ve esta serie se puede llegar a confundir entre tantos nombres, ciudades y eventos históricos que se mencionan en los diálogos. La serie no es para nada explicativa. No existe un narrador así como en Shingeki que nos dé contexto de dónde estamos, solo lo vamos descubriendo conforme va avanzando la obra y vamos entendiendo más de este mundo. Justamente esa era la idea o premisa que tenía George R.R. Martin al comenzar a escribir su saga de libros, luego de sentir que el final del Señor de los Anillos era tan conclusivo y definitivo, mencionando que gozaron un largo periodo de paz, cosa que se le hizo ilógica, ya que la historia nos ha demostrado que eso no es muy probable que digamos, y debieron existir levantamientos, disputas, deslealtades, traiciones y demás cosas en ese periodo. Por ello comenzó a escribir esta historia en un mundo previamente existente, donde antes de eso hubieron varias
varias conspiraciones políticas, varias familias en disputa por el trono, varios enfrentamientos contra seres sobrenaturales y muchísimos, pero muchísimos conflictos, mínimo desde la llegada de los Targaryen hace 300 años. Por ello, yo considero que este punto de construcción de mundo se lo lleva Game of Thrones, ya que todo el lore que existe por detrás es abrumantemente superior al lore que existe en Shingeki no Kyojin, que igual es vasto, pero no le llega a Game of Thrones. En Game of Thrones tenemos una gran gama de personajes, ya que tan solo de cada familia tenemos como 3 integrantes mínimo, y cada temporada se van añadiendo más y más personajes, y cada uno de ellos, al menos los más importantes, tienen sus propias historias, convicciones, creencias y en general arcos de personajes, si no es que terminan falleciendo. Con el paso de las temporadas van cambiando conforme los sucesos se van desarrollando. Muy pocos personajes de esta obra se quedaron estáticos en una idea u objetivo, todos aprendieron, para bien o para mal, y eso los hizo evolucionar. Evidentemente la serie les da mayor énfasis a las familias Stark, Lannister, Targaryen y Baratheon en ese orden, ya que son las familias que mueven la historia, pero también otros personajes secundarios tienen un gran impacto en la obra. Podría decir que ningún personaje en Game of Thrones está porque sí, todos aportan algo a la trama por muy mínima que sea su participación, y si bien algunos no tienen arcos propios o arcos tan importantes, lo que sí hacen es ayudar a desarrollar los arcos y evoluciones de los demás personajes. En cuanto a Shingeki, tal vez no tengamos una gama tan inmensa como la tiene Game of Thrones. En ese sentido, Shingeki se siente más contenida en cuanto a personajes. Sin embargo, al igual que en Game of Thrones, cada personaje tiene razón de ser, y muy poco está porque sí. Todos, aunque hayan muerto, dejan algo que sigue en los demás. Cada muerte en esta obra pesa bastante, y eso que mueren como moscas. Digo, evidentemente hay NPCs por ahí, pero incluso la muerte de estos te duele, como en el segundo ataque del titán colosal. Esto en Muro María, donde estos compañeros de Eren que no habíamos visto hasta este episodio comienzan a morir. Y de verdad se siente tan brutal, no solo para nosotros, sino para el mismo protagonista, quien queda marcado con cada muerte que observa por parte de los titanes. Como todos saben, a la mitad de la obra hay un cambio de trama, y es que los personajes se enteran de la verdad de lo que hay más allá de los muros, y a partir de aquí Eren cambió su personalidad, cosa que fue criticada por algunos, quienes mencionaban que tuvieron que reescribir al personaje de Eren porque es un llorón, y para que la gente le guste, y es que eso es justamente lo que la obra quería causar. En una temporada vemos a Eren llorón, cobarde que se derriba constantemente, y en la siguiente lo vemos abrupto, frío, desalmado, como si no tuviera alma. La obra te quería mostrar el cambio abismal en Eren, que ya cuando nos vamos acercando al final vamos comprendiendo cómo llegó a ser así, y que de hecho fue un proceso que llevó 4 años, pero al nosotros ver un salto de tiempo sin ver lo que hubo en medio, o todo lo que viajó y vio Eren, parecía reescritura. Pero aún así, debido a la extensión de personajes que maneja Game of Thrones, yo le debería dar el punto. Sin embargo, comenté que en este apartado analizaría qué tan coherentes son sus arcos argumentales y su importancia en la obra. Y pues la verdad es que Game of Thrones al final le valieron los arcos argumentales de sus personajes, y se centró únicamente con dar una conclusión impactante que carece de sentido y dejó muy mal parados a muchos. Tanto así que tengo varios videos hablando del camino de todos estos personajes hasta su desperdicio, pasando por Jon, Daenerys, Tyrion, Jaime, Bran, Arya, Sansa, Meñique, Varys, y de hecho casi todos los personajes que llegaron a la temporada final. Por lo que, al no ser consistente con las conclusiones de los arcos de los personajes, Shingeki no Kyojin se gana este punto. Shingeki no Kyojin ha destacado aparte de su brutalidad por sus secuencias de acción, ya sea enfrentamientos de titanes contra titanes o de titanes contra humanos, usando estos últimos sus equipos de maniobras tridimensionales con los cuales se abalanza por las edificaciones y por los mismos titanes, como si del hombre araña se tratara, haciendo que las secuencias de batalla se sientan bastante fluidas y frenéticas. Y solo para ejemplificarlo, desde la primera temporada tenemos estos balances por la ciudad en la defensa de Trost. Luego, al final de la primera temporada, tuvimos a Eren Berserker enfrentándose contra la titán hembra, la cual rebosaba de una animación brutalista, pero fluida. En la tercera temporada tenemos el enfrentamiento de Levi contra la policía militar de Kenny Ackerman, y luego en la misma temporada tenemos a Levi en su enfrentamiento contra el titán bestia. Para la final season vemos a Eren contra el titán martillo, ahora adoptando completamente una animación tridimensional para las secuencias de batalla con titanes, cosa que fue bastante criticada, pero que no se salió del tono y mantuvo toda la esencia de la anterior animación. Y por supuesto tuvimos el retumbar de la tierra con la batalla final contra los titanes pasados, donde con personajes como Mikasa o nuevamente Levi hicieron gala de la gran animación. Me acabo de dar cuenta que las secuencias de Levi son las mejores animadas de todo este anime. Aunado a esto, cada enfrentamiento en Shingeki no Kyojin se siente como el más importante, el más crucial. En cada uno de estos enfrentamientos tenemos varios sentimientos desbordándose. No son simples soldados siguiendo órdenes enfrentando
enfrentándose contra un enemigo. Cada combatiente tiene coraje, tristeza, anhelo, esperanza, iras y demás sentimientos que colisionan en la batalla, y hace que cada triunfo se sienta importante. Y bueno, Shingeki peca mucho de que en cada batalla de Eren se saca un nuevo concepto o poder que le ayuda a resolver la situación en la que se encuentra. Pero quiero decir que yo no considero a esto como guionazos, ya que se nota que desde el principio estos poderes estaban ya contemplados por el autor y fue desbloqueándolos poco a poco conforme iba avanzando la obra. En cuanto a Game of Thrones, las batallas son más terrenales, pero no por eso menos sorprendentes o que carezcan de mérito. Todo lo contrario, el hecho de que aquí los combates sean con los pies en la tierra, con una espada y un caballo, hace que sea más complejo que estos llamen la atención. Y aún así, Game of Thrones lo logra de forma magistral, haciéndonos sentir dentro de la batalla en cada uno de estos enfrentamientos, haciéndonos sentir sin aliento, abrumados y cansados por las batallas, que son bastante frenéticas y movidas. Tenemos desde la batalla de Blackwater, donde nos deleitaron por primera vez con el fuego Valire, para luego ver la secuencia de batalla entre las tropas Lannister y Baratheon, donde veíamos a hombres perdiendo la vida por rocas que les caían en las cabezas. Tenemos la batalla del Castillo Negro, donde vimos a la Guardia de la Noche aguantar toda una noche de enfrentamiento en contra del ejército de los salvajes compuestos de varias tribus, además de mamuts y gigantes, que nos hizo sentir que todo estaba perdido. Tenemos el enfrentamiento, o mejor dicho, el escape de Hardhome, donde vimos por primera vez la brutalidad que representaba el ejército de los caminantes blancos y sus espectros, que nos dejó pensando que era imposible acabar algún día con esta amenaza. Tenemos la batalla de los bastardos, donde nos sentimos sofocados en la estrategia y formación de Ramsay para diezmar las tropas de Jon. Tenemos el enfrentamiento de los Lannister contra los Dothraki, donde vimos por primera vez lo brutal que era tener, aunque sea un dragón, en batalla en Westeros. Tenemos la larga noche, que a pesar de lo polémica que fue la secuencia de batalla más larga vista hasta la fecha en medios audiovisuales de ficción, que decidiría el destino de la humanidad y nos sumergía en la oscuridad que los caminantes blancos traen consigo, entre muchas otras. En cuanto a lo emocional, cada uno de estos enfrentamientos de igual forma cuenta con un gran peso emocional, ya que a estas alturas ya estamos encariñados de los personajes y no queremos verlos caer. Y como esta serie nos enseñó desde sus inicios que cualquiera puede morir, resulta desconcertante el resultado de la batalla. Y en cuanto a lo verosímil, casi todas las batallas se resuelven con un elemento de última hora que salva el día, como la llegada de Tywin con los Tyrell en Blackwater, la llegada de Stannis después de la batalla de Castillo Negro, la llegada de las tropas del Valle en la batalla de los Bastardos y demás, aunque a todas estas las considero coherentes, tal vez oportunas, pero creíbles dentro del contexto de la serie. La única que me saca un poco de quicio es la derrota de los caminantes por parte de Arya en la temporada final, así como que personajes como Jaime, Sam y otros sobrevivieran a este enfrentamiento. Sin embargo, en cuanto al apartado técnico, todas son deslumbrantes, perfectamente ejecutadas, algunas incluso cuentan con secuencias largas sin cortes, y el uso del CGI está completamente bien aprovechado para dar profundidad y retocar ciertos detalles. Sí, algunas tienen errores, como la espada de hule de Jon Snow en la batalla de los bastardos, cosa que pudo ser retocada por computadora, pero que de todas formas no mancha la experiencia. Al ser animación, uno pensaría que Shingeki tiene las de ganar en este punto, ya que básicamente pueden hacer lo que ellos imaginen con las secuencias de batalla, pero a veces el que sea animación resulta con un nivel de complejidad distinto. Esto no debido a las capacidades de los artistas japoneses, sino a las limitaciones en tiempo y en presupuesto, lo que hace que muchas veces tengan que recurrir a la animación 3D para abaratar costos y acortar tiempos, pero que deja con un muy mal sabor de boca a la audiencia. Aún así, no hay secuencia lo suficientemente catastrófica como para ser escandalosa, pero es la falta de consistencia en la animación de las batallas lo que la hace quedar por debajo de Game of Thrones en este punto. Game of Thrones se volvió extremadamente popular en gran parte por sus giros de guión brutales, donde comúnmente se acaba con la vida de algún personaje que se creía que era el protagonista, o se da un giro de 180 grados al camino que pensamos que tomaría la serie. Esta serie se jactó de ser impredecible en algún momento, ya que en cualquier otra obra se usarían conveniencias argumentales para sacar a los protagonistas de aprietos antes de su muerte para que estos puedan regresar más fuertes después. Pero aquí no, aquí pasaba lo que en el mundo real podía pasar. No hay magia que te salve de último momento, un personaje del pasado o algún poder oculto. Aquí simplemente te mataban si habías cometido algún error. Y es que justamente lo que hace grande los giros de guión de Game of Thrones es que no están porque sí, no más para sorprender, ya que todos llevan un contexto e incluso se van dejando indicios desde antes. Claro que al principio resultan bastante choqueantes, porque no estábamos acostumbrados a ver algo así, pero volviendo a ver la serie te percatas más claramente de los errores de Ned, de Robb, de Catelyn, de Jon y de todos esos personajes que murieron de forma injusta entre
entre comillas. Además de que estos giros de guión marcan un nuevo rumbo para la serie. La muerte de Ned Stark básicamente fue el catalizador de toda la trama a partir de la segunda temporada, del arco de los personajes, lo que les da más profundidad y empatía con el espectador. La muerte de Robb y Catelyn marca un antes y un después para los 7 reinos hasta ese momento, ya que después de cientos de años la casa Stark había caído. El poder máximo lo tenían los Lannister. Los sobrevivientes Stark ya no se encontraban seguros en ningún lado en el mundo, y cada uno tenía que valerse por su cuenta y hacer su propio camino. Y este acontecimiento fue lo que relajó a los Lannister, para que ahora ellos comenzaran a derrumbarse poco a poco, comenzando con la muerte de Joffrey. Si Robb hubiera seguido vivo, los Lannister se hubieran mantenido juntos luchando contra sus enemigos en común y no entre ellos. Meñique y Olenna hubieran sido más pacientes, entre muchos otros ejemplos. Estos giros de guión no solo servían como evento impactante, sino que de verdad tenían consecuencias para el futuro de la serie y sus repercusiones. En cuanto a Shingeki, sus giros de trama se basan en ir revelando poco a poco la información de lo que está pasando en el mundo. No es como que la trama cambie tal cual, la trama o la historia se mantiene siendo la misma. Más bien, los personajes de a poco se van enterando de estas cosas, que cambian su forma de ver el mundo y de actuar en consecuencia. Desde el principio en este anime tenemos el quiebre a una de las convenciones genéricas de las historias cuando vemos a la madre de Eren ser devorada por un titán enfrente de su hijo. Apenas como a los 5 episodios tenemos la supuesta muerte de Eren, que bien, a estas alturas sabemos que no murió, pero en su momento fue bastante impactante ver cómo murió el protagonista tan temprano en la serie. Y con eso tenemos la revelación de que Eren es un titán también. Y con todo esto pronto descubren a otro titán infiltrado y su identidad, a Annie Leonhardt, como el titán hembra. Y enseguida vemos a otro titán anómalo que articula palabras y es bastante elocuente, para luego tener la revelación de las identidades de los titanes colosal y acorazado. Tenemos toda la revelación de la conspiración de la corona dentro de los muros, de la familia Reyes y su voto de renuncia a la guerra. Vemos que el padre de Eren fue un titán antes que él, que masacró casi entera una familia, y que luego le pasó su poder a su hijo. Conocemos que Grisha viene más allá de los muros, aunque aún desconocemos de dónde viene particularmente. Tenemos las agonías de Erwin y Armin, y la lucha entre los protagonistas por decidir a quién salvar, y tener la revelación de la historia del padre de Eren, lo que cambia por completo la trama de este anime. Ahora que saben quién es el verdadero enemigo, tenemos a Eren ahora surgiendo como una bestia para crear muerte y destrucción como alguna vez lo hicieron con su pueblo. Tenemos el retumbar de la tierra, el origen de Ymir y las verdaderas intenciones de Eren, quien únicamente se había vuelto esclavo de su destino, había perdido su libertad para encontrar la libertad de sus amigos. Todos estos giros de guión iban cambiando brutalmente la trama, ya que lo que se iba revelando, así como si fueran piezas de dominó, servía para que con esa información pudieran seguir descubriendo más y más cosas, todo de forma natural y escalonada, hasta que al final lo comprendimos todo. Muchos critican a Shingeki mencionando que se mantiene únicamente por crear una atmósfera de misterio, por no revelarte de tajo toda la información, sino irla manteniendo, y que justamente la obtención de esa información es lo que hace avanzada la trama y mantiene enganchados a los espectadores. Pero si esto es así, yo no le veo nada de malo. Lo que yo sí considero malo es que al final el misterio no esté a las expectativas del misticismo que se creó, pero en Shingeki no creo que sea el caso, ya que Shingeki también hace bien que cuando te revela una información te deja como 3 dudas más, por lo cual sigues enganchado esperando que todas se resuelvan, y al final lo hace. Bueno, algunos comentaron que faltó de explicarse qué era ese bicho raro y de dónde obtuvo sus poderes, el bicho que le dio los poderes a Ymir, pero yo considero que sí se explica, siendo una fuerza de la naturaleza. Es la evolución de un parásito, de una forma de vida que solo busca subsistir. Tal vez sí tenga cosas místicas, como la dimensión de la coordenada y todas las conexiones entre los eldianos, pero creo que se explica simplemente infiriendo que esa forma de vida alcanzó niveles de conciencia o de poder superior al de cualquier otra forma de vida, y por ello no lo podemos comprender y explicar, tal vez solo interpretar. No cabe duda que ambas series son muy famosas por sus giros de guión, y ambas se mantuvieron vivas mucho tiempo por esto. Sin embargo, una de estos dos al final flaquea en sus giros, y hace lo que justamente mencioné que no se debe hacer un plot twist impactante nada más por el mero hecho de ser impactante, y no ser coherente con la historia y arcos narrativos de los personajes. Y esa serie evidentemente es Game of Thrones, donde en su temporada final, únicamente con el propósito de sorprender, tomaron decisiones muy poco coherentes e ilógicas con las personalidades de los personajes. Había hablado que los giros tienen que repercutir en la trama, si no solo están para impactar, y viendo en retrospectiva la muerte de Jon Snow solo quedó en eso, en un evento impactante, más que para servir para explicarnos o darnos a entender que Jon es el elegido, el príncipe prometido que acabaría con los caminantes, ya que al final no lo logró, sino que fue su hermana Arya nada más porque sí. Tenemos también el descenso a la locura de Daenerys, que si bien es comprensible no se encuentra lo suficientemente explotado para que no lo cuestionemos. Y tenemos la decisión de Bran como el rey definitivo, cuando en la misma obra se pasaron 2 temporadas diciéndonos que Bran no tenía aspiraciones de este tipo ya que ahora
era el cuervo de los 3 ojos, para que al final diga que estuvo ahí desde el principio esperando ese momento. De verdad, sin estas últimas 2 temporadas, este punto se lo hubiera llevado Game of Thrones, pero al existir se lo lleva Shingeki. Así que vayamos al punto definitorio. Como comenté, ambas series tuvieron finales polémicos, tanto así que una vez terminado de resumir ambas, les hice sus respectivos videos de finales de mierda donde analizaba si efectivamente los finales eran malos o las personas estaban exagerando, que si ya vieron entonces ya sabrán quién será el ganador de este punto, y por lo tanto del video, pero para los que no, analicemos los puntos controversiales de cada uno de estos finales. En Shingeki no Kyojin tenemos el enfrentamiento final entre la alianza de soldados y guerreros contra Eren Yeager, quien buscaba destruir a casi toda la población mundial para acabar con el ciclo de odio viviendo únicamente los habitantes de la isla. Y Eren, con el poder de Ymir, despliega sombras con las apariencias de todos los titanes cambiantes pasados, que de alguna forma conservan esposos de las personalidades de sus portadores. Armin tiene una conversación profunda con Zeke, donde le hace entender el valor de la vida y de la libertad, lo que propicia que se exponga para que Levi tenga su última super secuencia de acción para acabar con su vida y acabar con el retumbar de la tierra. Reiner tiene su momento de redención, enfrentándose a los titanes pasados y reteniendo la lucigenia. Armin demuestra su valor al enfrentarse uno a uno al titán colosal de Eren. Y Mikasa logra demostrar que no es esclava ni de sus genes ni de su amor, para acabar con la vida de Eren y detener la masacre. Donde tenemos otra escena polémica cuando vemos a Mikasa besar la cabeza cercenada de Eren. Bueno, sí fue un poco grotesco, pero no creo que eso afecte toda la obra. Y una vez perdiendo la vida, Eren les regresa algunos recuerdos a sus amigos donde vemos que Eren era un miserable esclavo del destino y que él estaba frustrado por saber que dejaría este mundo y que algún día Mikasa estaría con alguien más. En su momento esto molestó mucho a los espectadores debido a que esperaban a un Eren más estoico y frío, a que se terminara desmoronando por amor, pero yo considero que esto fue bastante necesario, ya que por fin hasta este momento pudimos ver lo que realmente pensaba Eren y ver lo miserable de su situación al entender que Eren, la persona que más luchó por su libertad, terminó perdiendo por completo la misma, esto para garantizar una vida tranquila mínimo para sus amigos. Luego de esto ya veríamos el epílogo, donde Mikasa, recordando la promesa que Eren le hizo en la segunda temporada, donde le dijo que él siempre le iba a poner esa bufanda, detalle bastante polémico, ya que en ningún momento en la obra se hizo mención alguna de reencarnación y nunca se explica si Eren se convirtió en paloma o ahora su esencia se encuentra en el aire, como una aura protectora que vigila a Mikasa y la protege a través de los animales y plantas, o si simplemente fue una coincidencia que Mikasa interpretó de que Eren siempre iba a estar ahí para ella, detalle que para mí no necesita explicación, ni rebuscarse demasiado por intentar justificarlo. Yo lo veo como un simple simbolismo de que Eren, esté donde esté, se encuentra cuidándola. Y luego ya vemos pasar el tiempo, vemos a Mikasa conseguir familia, envejecer, morir, y vemos pasar los años, hasta que la civilización se desarrolla demasiado, pero vemos que el odio y las guerras no se han detenido, y pronto la isla recibe varios ataques militares, acabando con casi toda la vida en Paradis, aunque años después vemos a un niño entrar al gran árbol donde enterraron a Eren, dándonos a entender que la historia se repetirá. Otra decisión polémica, donde la gente mencionaba que al final lo que hizo Eren no sirvió de nada, a lo que yo considero que eso es justamente el mensaje que se quería dar, que al final Eren sí tenía la razón, y que al no completarse su genocidio, el ciclo de odio continuó y las guerras nunca acabarán. Shingeki tuvo un final crudo, desesperanzador, triste y frío, agridulce podría decirlo, pero no fue incoherente. Ahora vayamos con Game of Thrones, que también tuvo un final agridulce, pero vayamos a desglosarlo de forma breve, ya que oficialmente ya llevo más de un año hablando acerca de esto, y es que para la temporada final tenemos varias cosas que causaron polémica. La trama se sitúa ahora en Winterfell, con casi todos los personajes que quedan reuniéndose para el enfrentamiento final contra los caminantes, donde los 2 primeros episodios tratan únicamente de ver las interacciones de todos los personajes entre sí, y de plantar la semilla que causará conflicto después, la revelación del origen de Jon. En el tercer episodio tenemos por fin la larga noche, el enfrentamiento final en contra de los caminantes, episodio que, quitando la poca iluminación, fue grandioso en cuanto a lo técnico, pero fue catastrófico en cuanto a lo narrativo, ya que se despacharon de una a la mayor amenaza de esta historia, solo con algunas bajas insignificantes, y pasando por alto a varios personajes que tenían posibilidades de sobrevivir y sí lo hicieron, y pasando por alto a varios personajes que no tenían posibilidad de sobrevivir y sí lo hicieron, y lo peor es que los mejores personajes, o de los que más se esperaba, no tuvieron la mínima oportunidad de brillar, y en cambio el protagonismo se lo dieron a Arya y a sus amigos, que digo, son buenos personajes, pero esta batalla no era el momento para que brillaran, y menos a costa de los que sí debieron como Jon o Daenerys. El conflicto
grandes rasgos se sintió como un obstáculo pasajero más y como la batalla que define el destino de la humanidad. En cuanto al cuarto episodio, tenemos la celebración por la victoria, y vemos a Daenerys más afectada por la gran aprobación y cariño que tiene Jon Snow a pesar de no haber hecho nada durante toda la batalla, y su ira se intensifica cuando viajan de regreso a Dragonstone y son recibidos por la flota de Euron, quienes acaban con la vida de otro de los dragones de Daenerys, para que luego Cersei acabe con Missandei, la mejor amiga de Daenerys, haciendo que para el penúltimo episodio todo colapse para la Khaleesi y termine quemando toda la ciudad, demostrando su locura consanguínea, donde nuevamente Arya se llevó el protagonismo del episodio al verla escapar de la destrucción. Y por último tuvimos evidentemente el episodio final, donde Tyrion se da cuenta que Daenerys está loca luego de descubrir los cadáveres de sus hermanos, quienes murieron abrazados de forma tan romántica y poco merecida. Así que Tyrion abandona a Daenerys y está aprisionado, donde Jon lo visita y Tyrion lo convence de acabar con la vida de Daenerys, después de que le hace caer en cuenta de que en cualquier momento Daenerys puede acabar con sus hermanas, y Jon parte con ella, donde antes de siquiera tocar el trono, Daenerys da un discurso refiriéndose a que hará lo mismo con todas las ciudades del mundo. Así que Jon se termina de convencer y acaba con su vida, para luego Drogon, más profundo y filosófico que esta última temporada entera, quema el trono de hierro para luego tomar el cuerpo de su madre e irse de ahí. Y después de un tiempo se lleva a cabo una audiencia llena de personajes random que no tienen mucho sentido que estén ahí, como Sam, Arya, Bran, Brienne, etc. Y ahí Tyrion, aún siendo prisionero, decide que la audiencia debería dirigirse a quien debería tomar el trono, y él mismo termina decidiendo que Bran debería tomarlo, ya que no puede tener linaje, y todos sorprendentemente están de acuerdo, todos menos Sansa, quien le exige a su hermano la independencia del norte, y Bran acepta, y los Greyjoy, que llevan años luchando por su independencia, lo aceptan sanamente sin preguntarse por qué ellos no pueden tener la suya, o los dornienses, quienes en su historia son los que más alejados de los 7 reinos se han mantenido, y nunca realmente han sido sometidos por completo. Pero bueno, y Bran, que según esto siempre esperó que esto pasara, acepta el cargo seleccionando a uno de los juzgados, Tyrion, esto como su nueva mano del rey, y el otro juzgado lo destierra al muro, donde básicamente gozará de unas vacaciones sin retorno en compañía de sus mejores amigos para explorar las tierras más allá del muro, ahora que no hay criaturas que los quieran matar. Así que todos se ponen manos a la obra. Arya parte a explorar el mundo, porque según esto, eso fue lo que siempre quiso. Sansa se queda como la reina del norte, habiendo hackeado el sistema luego de no hacer nada y únicamente sobrevivir al final, y tener los huevos de exigirle a su hermano lo que los Greyjoy y los Martell no pudieron. Y Bran se queda como el indiscutido rey con el propósito de reconstruir lo destruido y restablecer el reino. Bueno, con todo este resumen creo que ya dejé en claro que evidentemente es mucho mejor el final de Shingeki no Kyojin que el de Game of Thrones, ya que Shingeki no Kyojin, si bien tuvo un final polémico, todo se puede explicar o fundamentar, todo encaja en este mundo. Tal vez lo que menos lo haga y más ambiguo queda es lo de la paloma, pero creo que esa era justamente la intención, dejar ambiguo si se trata de Eren o de algo más o es una coincidencia, mientras que en el final de Game of Thrones tenemos decisiones de los personajes tan poco creíbles y tan poco congruentes con sus personalidades y desarrollo a lo largo de la serie. Todo se siente apresurado, hecho a las carreras, hecho nada más por hacerse, y tiene sentido que se sienta así cuando te enteras que los creadores rechazaron hacer una temporada más para acabar todo lo más pronto posible porque tenían un proyecto en puerta con Disney, esto de dirigir la siguiente trilogía de Star Wars, cosa que no terminaron haciendo justamente por lo polémico de su final, quedándose como los perros de las dos tortas, sin uno y sin otro. Así que este punto se lo lleva Shingeki no Kyojin, y por lo tanto Shingeki no Kyojin o Attack on Titan es el ganador de este enfrentamiento. Bueno, antes de cerrar, y no por demeritar a Shingeki, de no haber tenido un final así de desastroso, aunque no fuera el mejor del mundo, pero mínimamente coherente, Game of Thrones pudo haber ganado, ya que las primeras temporadas, el desarrollo de su mundo, sus personajes, sus secuencias de acción y su impacto fueron espectaculares, y esta serie se convirtió en una de las series más vistas e importantes de la historia de la televisión, quedándose grabada en la cultura popular. Pero bueno, dime tú, ¿a cuál de estas dos prefieres? ¿O qué otro enfrentamiento te gustaría ver? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Y aprovecho esto para agradecer a todos y cada uno de los miembros del canal, mismos que están apareciendo en pantalla. De verdad, ustedes hacen que este canal siga creciendo cada vez más. Y si tú también quieres aparecer al final de cada video, te invito a unirte a este canal, donde con tu membresía además podrás ver los videos que se publiquen con semanas de anticipación, e incluso podrás recomendar las próximas series, películas, animes o sagas que te gustaría que resumiera. Y en caso de que no puedas, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto del nuevo contenido, y compartir este video con un amigo. Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima.